Chesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. A todos los amados que hoy nos acompañan en este hermoso lugar, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede de Uitama. Hoy continuaremos entonces con un estudio maravilloso que el Padre nos ha permitido en este tiempo venir meditando, aprendiendo, pero sobre todo pues poniendo en práctica y tomando siempre como dice la Escritura, aquel que es sabio toma el comportamiento de otros para uno no caer, no repetir, sino para aprender. Entonces, en medio de este tiempo hemos aprendido el comportamiento del pueblo de Israel en medio del desierto, desde que sale de Misraín, Egipto, y en medio de todo ese proceso de esos 40 años donde Dios quiso formar, moldear, permitir que la palabra fuera permeable al alma, al corazón, a la mente del pueblo de Israel, pues vemos muchas cosas en medio de ellos que impidieron o no permitieron o no se determinaron a dejar de ese lugar donde el Padre por misericordia los sacó con mano poderosa a través de su siervo Moisés, y por esa razón, por no permitir que su alma fuera permeable por la Escritura, por la palabra, por la instrucción, por cada mensaje, por cada consejo que Yahweh les daba a través de su siervo Moisés, pues fue que muchos perecieron en el desierto. Entonces, hoy en este tiempo, en nuestro segundo éxodo, pues tomamos para nuestras vidas cada uno de esos mensajes para corregir, ¿no? Porque al momento que estudiamos la Escritura, dice la palabra que la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para enderezar lo que tal vez en la vida de cada uno viene torcido. Y ese es el propósito de cada mensaje. El propósito de cada mensaje no es quién sabe más, o usted cuánto sabe, o el mucho conocimiento, sino en medio de esa instrucción, ¿cómo puedo corregir mi vida? ¿Cómo puedo corregir mi comportamiento? Si yo no lo sabía hacer y si yo lo había aprendido de una forma, pero la Escritura me enseña que es de otra forma, entonces, ¿cómo me alineo a ese molde perfecto que es la palabra? Porque la instrucción del Padre o la palabra, lo que encontramos, digamos, escrito, inspirado por Él, es la forma en la que debemos conducirnos cada día para poder un día estar delante de Él. Entonces, hoy continuaremos con el estudio del libro de Bamidbar en el hebreo, o lo que hemos conocido como el libro de Números. Y estaremos estudiando entonces, ya habíamos dado un inicio a este estudio, a este capítulo 11, días pasados, pero hoy vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño recordatorio de este capítulo, y continuaremos en los versículos donde habíamos quedado. Entonces, hablábamos de que el pueblo de Israel estuvo más o menos un tiempo aproximado de 12-13 meses en el monte de Sinaí, donde estuvieron un tiempo en el monte, otro tiempo en la península de Sinaí y otro tiempo en el desierto de Sinaí, que ya veíamos que eran lugares diferentes. O sea, era el mismo lugar Sinaí, pero de diferente posición. El monte en lo más alto, en la península, era donde había todavía agua o arbustos, y ya el desierto donde era más árido y no se encontraba muchas herramientas para subsistir. Luego ellos allí reciben toda la instrucción. Vemos 14 meses de recibir instrucción, ordenanzas, mandamientos, misbot. Ellos recibieron consejo, ellos recibieron todo lo que fue diríamos así, la letra, la instrucción. Pero saldrían al desierto de Parán a poner en práctica todo lo que se había aprendido. O sea, es como cuando vamos a la universidad, 5 años de estudio, la teoría, pero salimos a ejercer una profesión, y muchas veces al momento de ejercer, muchos se dieron cuenta que perdieron el tiempo en esos 5 años porque no se aprendió nada. Y vemos algo muy parecido con el pueblo de Israel,
Salen al desierto de Parán, que era un lugar diferente, también era un desierto, pero lo que este lugar iba a representar para ellos, pues iba a determinar si serían aptos para entrar y heredar la promesa, porque en este desierto, en este lugar, prácticamente viven sus 38 años más en el desierto, o sea, anduvieron por allí mucho tiempo, ciclo tras ciclo, repitiendo círculos y círculos y círculos y círculos, hasta que por último, ya pues cuando casi todos los que salen de Egipto, la mayoría mueren en el desierto, solamente Josué y Caleb de esa generación que salió son los que entran, logran o el Padre permite que entren y hereden la promesa. Entonces vamos a ver qué significaba Parán. Lo vamos a hacer rápidamente porque esto ya lo hemos aprendido, ya lo hemos estudiado, sin embargo, para entrar un poco en el contexto. Entonces Parán significaba lugar de cuevas o belleza. También significa el Strong 2352, perforar, madriguera o celda de una prisión. Y entonces veíamos que este lugar era donde el pueblo de Israel iniciaría la práctica. ¿Y por qué este lugar? Porque aunque ellos habían sido libres en lo literal de Egipto, todo lo que aprendemos en el libro de Shemot, donde ya el Padre los saca de ese lugar con mano poderosa, abre el mar, los lleva al desierto para que celebren fiestas, reciben mandamientos, todo esto fue visible en lo literal, ¿sí? Todo eso aconteció visiblemente. Sin embargo, aunque todo esto ya había pasado, entran al desierto de Parán, donde dice que es un lugar de celda, de prisión, una madriguera o perforar. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y es lo que vamos y lo que vemos de aquí en adelante es toda la condición de la mente, del alma de los que estaban en medio del pueblo de Israel, y era que sus mentes y sus almas estaban precisamente en esta condición, en una condición de prisión, en una condición de cueva, en una condición de un lugar de madriguera. O sea, estaban encarcelados, estaban mentalmente, sus almas habían sido encarceladas, atrapadas y enamoradas de un sistema del cual ellos venían. La palabra que vamos a estar viendo más adelante era un enamoramiento, donde ellos fue tal punto de ese enamoramiento que en este capítulo le vamos a ver que ellos desearon todo lo que hicieron o hacían en medio de Egipto. Entonces por eso es que ellos caen a este lugar, por la condición en la cual su alma está. Entonces ellos estaban atrapados a las creencias, a la manera distinta de vivir la libertad, porque ellos tenían un concepto totalmente de libertad en Egipto, y fue lo que les impidió entender también la libertad que Yahweh les quería dar, porque una cosa era la libertad a la manera que Dios quiere llevar su pueblo, y otra es la libertad que se conoce en un sistema, ¿sí? Porque en el sistema también se habla de una libertad, pero es totalmente diferente. Y bueno, ese es un poco del contexto del lugar de Parán. Entonces aprendíamos también que hoy en día el alma pues de mucha gente o de las personas es tan vacía, tan ausente de la presencia de Dios, que simplemente el hecho de pertenecer a un lugar, a una iglesia, ya se sienten libres, aunque su mente no piense, aunque su alma esté atada, limitada y todavía esté encarcelada, aún por las consecuencias y pecados pasados, y el pueblo no ha sido libre a la verdad del Mesías. Entonces, también significaba permear o perforar lo que era este lugar. Entonces, algo que el Padre anhelaba hacer en medio de este lugar era que a través del proceso que iba a hacer a ellos, por eso dice una escritura que los llevó al desierto para que lo conocieran, a través del proceso de todo lo que ellos iban a tener que enfrentar en medio del desierto, sabrían si ellos, su alma se dejaría permear, atravesar por la instrucción del Padre para conocerlo. Y vemos al final del estudio de todo este libro que no fue así. De los más de 6.000 hombres, porque eran 6.000 hombres a pie, más mujeres y niños, perecieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb lograron heredar
lo que fue la promesa. Entonces vemos que murieron mucha gente en el desierto, en esos 38 años, 40 años en medio del desierto, murieron más de 6.000 personas. A causa de que nunca permitieron que su alma fuera traspasada, fuera permeable, fuera sensible a lo que Dios, el Elohim, quería hacer en medio de ellos. Y entonces pues estudiábamos acerca un poco de la escritura también, donde dice Romanos 10:21, que dice: pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y era la misma palabra que se daba en Isaías 65:2, el profeta Isaías, del 2 al 3, donde decía: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces analizábamos de esa expresión, en pos de sus pensamientos, fue en la cautividad de la mente en la que ellos anduvieron. Fueron siempre un pueblo rebelde, un pueblo que de continuo provocaba a Yahweh. Dice, siempre lo provocaba, y sacrificaban en huertos y quemaban incienso sobre ladrillos, y era uno de los pecados del pueblo de Israel. Entonces, para continuar, el capítulo 11, al final de este capítulo vamos a ver que la escritura dice que fue la parada número 12. El pueblo de Israel tuvo 42 paradas en medio del andar por el desierto. 42 paradas, y para este capítulo estaríamos en la parada número 12, que sería Kibrot Hatabat, y significa sepulcros de lujuria y tumbas de glotonería. Ese es el significado, ese es pues lo que en medio de este capítulo 11 estamos estudiando. Entonces, sepulcros de lujuria o tumbas de glotonería. Y es lo que ya de pronto siempre hemos escuchado, que el pueblo deseó carne. Sí, sí, lo hemos escuchado, que el pueblo deseó carne, el pueblo deseó carne. Pero entramos a estudiar en contexto qué significaba cada uno de esos puntos que ellos desearon, porque todo lo que ellos desearon fue en relación a comida. Si uno lo piensa en nuestra mentalidad griega o occidental, griega no, sino en nuestra mentalidad occidental, todo es comida, ¿no? Todo sería comida, comida. Sin embargo, cuando entramos a estudiar en contexto lo que representaba cada uno de ellos para la cultura egipcia, porque fue de allí donde ellos salieron, veíamos que no era solamente comida literal, sino adoración, culto, aún brujería, aún todo lo que se practicaba en medio de esto. Y por eso entramos a analizar punto por punto, y nos detuvimos ahí pues tiempo para entender realmente qué era lo que ellos estaban deseando y por qué Yahweh en este capítulo dice que se enciende en ira. Si iniciamos desde el versículo 1, desde el Pasuk 1, dice que Yahweh se encendió en ira, y hubieron 2 juicios en medio de este capítulo, 2 juicios. El primero lo vimos en el capítulo 1, y el juicio siguiente es el que vamos a ver cuando les hace comer la carne, ahí sí, y sale por sus narices. Digamos que ahí es donde mueren muchos en el desierto, por causa de que durante un mes ellos estuvieron comiendo lo que Dios mismo permitió en el desierto, que fueron las codornices. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero entonces veíamos que el primer juicio que Dios levanta para el pueblo, o establece en este momento para ellos, fue por causa de ¿qué? ¿Quién me recuerda lo que estudiamos? ¿Por qué se levantó el primer juicio? Según el capítulo 1. Uno se quejaba mucho, que quería la carne, y dice Dios inclusive que les envía codornices. Bueno, porque ellos se quejaban mucho. por la queja. Entonces el Señor se encendió en ira Se hacían las víctimas. Pero el primer juicio, si ustedes recuerdan cuando hicimos el estudio de este versículo 1, dice que ellos protestaron, que ellos se levantaron, que ellos gritaban. Y entonces veíamos el significado de protestar, que era acusar, levantarse en contra de, manifestar para exhibir. Y el pueblo Israel lo que hizo con esta
protesta, porque entonces entendíamos, no era solo la queja de, ay, queremos carne, no. Dice que ellos, imagínense, 6,000 personas a gritos, a lloro, y eso hacíamos como una analogía, decíamos, si más o menos Paipa tiene tantos habitantes y si todo Paipa se levantara a llorar al mismo tiempo, muchos lugares alrededor escucharían que algo está pasando, ¿no? La intención del pueblo de Israel al levantarse o al hacer esta acción fue para exhibir a Yahweh que los estaban matando en el desierto. O sea, para que las naciones o los vecinos, las personas vecinas, los territorios vecinos que estaban alrededor, se dieran cuenta que ellos estaban muriendo en el desierto, como diciendo, Dios no pudo sostenernos en medio del desierto. Entonces el primer juicio fue porque ellos se levantaron en contra del mismo Yahweh. Es como cuando, un ejemplo, en la casa el papá le da todo a su hijo y su hijo sale a decirle, no, es que aguanto hambre, es que no me compran ropa, ¿sí? Cuando el papá, obviamente, si escuchara una expresión de esa de su hijo afuera con otra persona, ¿cómo se pondría? Exacto, el pueblo de Israel acá tomó una acción de victimizarse a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos y de todos los milagros. Entonces, el primer juicio fue por levantarse en contra de Yahweh y querer exhibir a Yahweh como un Dios que no era todopoderoso, o sea, como un Dios que les había sacado para hacerlos morir en el desierto. Entonces no fue solo la queja, sino la intención por la que ellos hicieron esa protesta, o sea, para ser escuchados. Cuando un pueblo sale a manifestar a las calles por algo, es para qué? Para hacerse notar, para hacerse escuchar, para que otros digan, oiga, sí, esa situación está como mal, oiga, sí, no, tienen razón. Esa fue la intención de ellos, decir, oiga, sí, pobrecito ese pueblo, ese Dios tan malo que los sacó a ese lugar para que mueran, mírelos cómo lloran, como 6,000 hombres llorando en medio de un desierto. ¿Qué pensarían las gentes vecinas? Entonces el primer juicio fue por la intención del alma de ellos de levantarse en contra de Yahweh. Entonces dice que fue el murmullo, el juicio vino por la condición del alma. La gente que se opone a Dios siempre va a hacer ruido con acciones. Cuando una persona se levanta en contra de Yahweh, va a buscar siempre razones para hacerse la víctima. Y entonces hablábamos de las personas que muchas veces salen de un lugar donde se les corrige, donde tal vez el lugar, es un lugar donde el Padre permite que el alma sea triturado, estorbado para que esa alma cambie, y resulta que al no aguantar la persona prefiere irse, pero sale siempre con razones, excusas para hacerse la víctima y tal vez hacer exhibir, oiga, es que allá no está bien, ¿sí? Pero sabemos que esa persona se está levantando en contra de Yahweh, a la final va a venir un juicio, porque no se levanta contra el hombre, sino contra el mismo Eterno. Eso sí lo vamos recordando, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Listo. Entonces, el primer juicio fue en contra y por hacerse víctima para avergonzar a Dios, al exponer a Dios como un Dios cualquiera o incapaz, todopoderoso, y no como un Yahweh de milagros. Y muchas veces la duda y la queja de una persona en el caminar de la fe, cuando una persona en el caminar en la fe se queja, murmura o se lamenta y siempre se hace la víctima, está cayendo en juicio porque está mostrando un Dios que no es todopoderoso. O sea, como aquel que está en medio del caminar y a pesar de que Dios es bueno, lo sustenta, tiene su bondad, su misericordia, siempre vive quejándose, deseando algo más, algo más. Y vamos a ver que el desear algo más fue lo que el pueblo en este capítulo deseó, la lujuria. Porque en el versículo siguiente dice que ellos tuvieron lujuria. Y aprendíamos también que la lujuria siempre lo relacionamos o lo direccionamos hacia la parte sexual. Pero no es algo muy limitado. La lujuria iba mucho más allá. Y la lujuria es el deseo
que no es saciado, o es un deseo que no se sacia, a pesar de que tienes o eres, nunca está saciado. Entonces ahí abrimos nuestra mente también, por eso lo importante es estudiar la escritura a profundidad. Y entonces la lujuria es un deseo que no se sacia. Y lo hablábamos en todas las áreas. Empezamos bien por la glotonería, la comida, aquel que come y nunca está lleno y quiere comer más. También la parte sexual, que iba muy ligado lo que es la glotonería con la parte del deseo sexual. Aquel que es muy glotón en la comida, por ende tiende a ser no controlado en los deseos sexuales. Entonces la persona que no controla su deseo por comida y no se sacia, muchas veces está ligado a una persona que no sacia sus impulsos sexuales. Entonces digamos que era una parte de la lujuria. Pero también hablábamos de aquellos que aman el dinero, aquellos que tienen muchas veces la posibilidad, pero siempre dicen, no, pero es que no tengo, pero es que estoy sin plata. Y muchas veces no es porque no se tenga, sino porque hay un deseo que no se sacia, y ese deseo se llama lujuria, ese amor al dinero, ese deseo que nunca está satisfecho, o aquel que compra y compra y compra y compra, y pobrecito, y no tengo que vestirme, no tengo que comer, no tengo que ponerme, y mentiras que uno va a ver y si hay mucho que, pero el alma no está saciado. Eso era lujuria. Entonces a eso fue lo que vimos. Por causa de eso, el primer juicio, que fue cuando se encendió las cortinas que rodeaban el Mizcán. Ese fue el juicio. Y entendíamos que eso representó quitar la cobertura, quedar desprotegidos. El que se hubiese quemado por fuego las cortinas, para el pueblo representaba mucho, porque era la protección. Las cortinas representaban la cobertura para ellos como pueblo, y al ser quemadas, consumidas, ellos quedaron expuestos. ¿A qué? A todo lo que en el desierto se podía ver, fueran enemigos, fueran animales. Entonces ellos quedaron expuestos por causa de ese juicio. Entonces aprendíamos también, cuando una persona sale de la cobertura del Padre, queda expuesta inmediatamente al juicio, queda expuesta para que los enemigos, para que los liebres ahí puedan venir y devorar la carne y ser destruidos. Listo. Continuamos entonces, ahí sí entramos al capítulo 5, al versículo 5, donde la escritura nos enseña o nos habla de qué. Vamos a leerlo ahí donde tú estás, si quieres. Sí, Henry, por favor, me ayuda con la lectura del 5. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Pero sí, solo el 5. Ahí en el 5 entonces nos vamos a detener un poco, y para entender qué era lo que ellos estaban deseando. Lujuria, en su significado del estrón hebreo, viene la palabra 5691, que es agaba, y es enamoramiento. Lujuria es un enamoramiento, y de ahí partíamos lo que ellos estaban deseando. Ellos todo lo que desearon era porque su alma todavía estaba enamorada de cada una de estas acciones. Y entonces entrábamos a ver qué significaba el pescado, que era la adoración a la fertilidad, y era lo que en la cultura egipcia simboliza la fertilidad y la protección del dios Sol. Entonces lo primero que ellos desearon, al desear pescado, lo que deseaban era la adoración al dios Hapi, que era el dios de la fuente de vida y el dios de la fertilidad y la prosperidad, quien era el que sustentaba para esa cultura. Su creencia era que este dios Hapi era el que sustentaba la civilización egipcia. Entonces ellos lo primero que disfrutaron o lo que desearon era volver a deleitarse en el culto y la adoración que cuando estuvieron en Egipto le rendían al dios Hapi.
Y ya pues no era la primera vez que ellos deseaban esto, porque ya en el desierto, cuando hicieron el becerro de oro fue igual, buscando en ese anhelo que nunca fue saciado, a pesar de que vieron las maravillas de Yahweh, su alma nunca fue saciado a la adoración de Yahweh. O sea, es como el que viene a hacer muchas cosas por ti, pero a la final la persona nunca ve lo que se hace por esa persona y termina deseando otras cosas. Y a pesar de que Yahweh hizo por ellos mucho, los milagros, maravillas, un esplendor de su presencia de una magnitud, me imagino, muy especial y grandiosa en medio de ese lugar, para el pueblo, ellos aún deseaban en ese deseo, porque estaban enamorados de ese culto a ese Dios. Entonces lo primero que ellos desearon con el pescado fue la adoración al Dios Hapi. Por eso es que ellos dicen, recordábamos cuando comíamos en la esclavitud el pescado, recordamos la adoración que dábamos en Egipto a este Dios, y eso nos cautivó tanto. Por eso Parán, su mente cautiva, nos cautivó tanto que lo volvemos a desear. Y a pesar de que ellos dicen que era gratis, porque ahí en el versículo dice, lo que comíamos y era gratis, pero sí, es tanta la cautividad que estaba en la mente, que ellos decían que era gratis, pero a la final a ellos les costaba. Ellos no estaban de gratis en Egipto, ¿o sí? No, porque ellos hacían trabajos pesados, porque ellos eran azotados, porque ellos aún muchas veces eran excluidos aún del territorio como tal, ellos vivían en otro lugar. Entonces, no era que estuvieran de gratis, sino que a veces la mente cautiva no permite ver más allá, de la condición en la que está, y no se razona. Cuando no hay libertad en la mente, es una persona incoherente, es una persona que no razona, y es una persona que no tiene cordura. Por eso vemos en medio de aún muchos lugares que, aunque muchas personas, o en muchos lugares vemos pueblos grandes que son engañados, que son engañados por un sistema, y uno dice, ¿por qué ese pueblo como que no reacciona? ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué esa gente? ¿Por qué ese grupo? A pesar de que le dicen mentiras, a pesar de que ven que no hay testimonio, estamos hablando de lugares conocedores, porque estamos hablando de personas que el Padre les ha permitido salir para mostrarle la libertad, pero muchos están en un lugar y dicen, pero ¿por qué esa persona no reacciona? Si ve que de pronto el que le está enseñando, o el que está, o su pastor o su líder está pecando, está en adulterio, y la gente sigue ahí, no razona, no tiene cordura, es porque están cautivos. Y por eso aún Efraín, el Padre ha permitido que Efraín salga a traer la libertad a ese pueblo que está cautivo. Una persona que está en esa condición, nada le incomoda, se acomoda a todo, a la idolatría, se acomoda al pecado, se acomoda a la maldad, tiene un acomodamiento. Dice que por eso esa es la característica de las personas muchas veces que el Padre pues ha permitido que se vaya a dar libertad. Es una persona que está cómoda en medio de un lugar, de una idolatría, de lugares de pecado, pero que por la misericordia del Padre va a permitir que haya libertad, porque el Padre conoce el final y sabe quién ha sido para salvación. Entonces digamos que era como algo también que se aprendía en medio de la condición de cómo vamos a encontrar el momento de ir a llevar la verdad del Eterno, pero también cómo muchos pueden reaccionar a esa verdad. Pepinos. Entonces los pepinos venía del estrón hebreo 6498, que era Pacua. Y hablábamos del pepino, que era un pepino silvestre de partirse para dejar salir la semilla generación. También venía de una raíz que ya no se usa, que es la 7180, que es Kishu.
y no se usa, pero su significado va muy acorde a lo que en este contexto el padre quería mostrar la condición del pueblo, y era ser duro. El pepino de la raíz 7180 Kishu es ser duro, y entonces el ser duro, por la contextura del pepino, por la cáscara, estaba mostrando la condición del pueblo, de que en la dureza lo que Dios quería era que ellos abrieran sus sentidos para que observaran la instrucción, y así las generaciones, que va conectada con el otro significado, que era generaciones y semillas, si ellos permitían ser quebrados, si ellos permitían ser quebrantados, si ellos permitían que esa dureza cayera o fuera abierta a esos sentidos, traerían libertad a los hijos y a las generaciones que vendrían. Y por eso aprendíamos también algo muy especial, que uno dice, bueno, si el Eterno sabía la condición de ese pueblo que estaba sacando, ¿por qué no lo dejó mejor en Egipto? ¿Sí? Uno se pregunta en medio del estudio de la Escritura, uno hace pregunta, si Yahweh sabía que ese pueblo, más de 6,000, y era un pueblo rebelde, como dice Éxodo 32, 9, 11, un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, era un pueblo enfermo y no quisieron sanarse, ¿por qué no los dejó en el desierto, en Egipto? Y era donde entendíamos este pepino, y era que Él los llevaba allí para abrirlos, para quebrantarlos, para que sus sentidos se abrieran, si ellos quisieran, pero yendo más allá, era por las generaciones que saldría en medio del desierto. Entonces, aunque el Padre conocía el final de ese pueblo que estaba sacando, como Dios siempre mira más allá, el futuro, Él no se limita por el momento, por la persona en ese momento, sino Él está viendo ese futuro. Y muchas veces el Padre permite misericordia en ciertas personas, tal vez muchas veces ni por esa persona, sino porque está viendo una generación futura de lo que Él vaya a hacer. Entonces, la generación que nació en el desierto, esa generación sí logró heredar la promesa, poseer y heredar. Entonces, eso representaba ese pepino. Si ellos permitían ser quebrantados y esa dureza, en medio del desierto podría salir una semilla para que heredara. Vamos entonces a ver los melones. Los melones representaban en la cultura egipcia una seguridad eterna y un renacimiento. Y esto iba vinculado principalmente a la figura de Osiris, que era el gobernante del inframundo. Y ahí entonces aprendíamos que, ¿por qué los melones? Entonces aprendíamos que en la cultura egipcia, en medio de las tumbas, ellos pintaban y dejaban frutas, y entre eso como representativo era el melón. ¿Por qué? Porque en la creencia de ellos y en la cultura dice que una persona cuando muere necesita provisiones para la vida eterna. Entonces le dejan melones como señal de provisión para la vida eterna, o sea, para que se diría como para que la persona difunta en la eternidad pueda comer y pueda ser saciada y no tenga hambre. Ese es como el pensamiento y la cultura egipcia. Por eso es que algo que ellos desearon, sin entender los asuntos del Padre, aún fue un renacimiento, toda la creencia en el cual ellos estaban en medio de esta cultura, de ser sostenidos aún eternamente por los melones, ¿sí? La adoración, desearon la adoración a este Dios, o la seguridad que ellos ponían en este Dios Osiris, que era el gobernante del inframundo. O sea, ellos ni siquiera estaban viendo que la salvación provenía del mismo Yahweh, que lo que aún las ofrendas que presentaban era por perdón de pecados para poder un día estar limpios al momento de morir. O sea, por eso volvemos al punto, ellos recibieron la teoría, pero en su alma no pudieron comprender hasta este momento lo que representó ofrendas, Mizkan, no lo comprendieron, o si no hubiesen deseado aún esta dependencia o esta seguridad, entre comillas, eterna, con este Dios Osiris. Entonces ellos también desearon eso, o sea, ellos por eso, al desear todas estas cosas,
fue todo un combo completo, no fue solo comida literal. Los puerros. Entonces, estas ofrendas de melón se ofrecían a dioses del inframundo y se colocaban en las tumbas para asegurar la prosperidad del difunto en la otra vida. Vamos a continuar. Los puerros. Los puerros significa cortar, del estrón 2681, que era morada, seno y pecho, que es un espacio abarcado entre los brazos. Entonces, aprendemos que no solamente extrañaron lo que fue la adoración, la seguridad eterna, la provisión, sino que extrañaron también la tierra, porque dice que es seno, pecho, un lugar que se abarcó entre los brazos. Ellos se enamoraron aún tanto de Egipto, de lo terrenal, del territorio como tal, de ese lugar, que lo abrazaron tanto que lo hicieron suyo, aunque no pertenecían ahí. Ellos no pertenecían a Egipto, pero dice que en ese enamoramiento, ellos se enamoraron tanto que abrazaron tanto ese lugar que nunca pudieron dimensionar la tierra Canaán, o la tierra que se les había dado como promesa, una tierra que fluía leche y miel. O sea, decíamos, cuando yo me enamoro, no puedo ver de frente. Y ellos estaban tan enamorados de eso que no pudieron lo que tenían que ver de frente. Dice que se dolieron tanto por ser cortados y desarraigados de ese lugar, que el dolor de ellos por ese llanto, ese quejido, por esa intención de exhibir a Yahweh, al Elohim, no, como si los hubiera llevado a morir. O sea, el dolor de ellos fue desarraigarlos tanto de ese lugar por haber sacado de esa tierra que, aunque no les pertenecía, ellos la hicieron suya. Entonces lo que significaba era, nunca conocieron los planes de Dios futuros, nunca pudieron ver el futuro, nunca, en su mentalidad. Y esto lo aprendemos también, una mente cautiva nunca puede ver el futuro, por eso le cuesta tomar acciones. Y analizábamos un poco cuando el Padre hizo el trasplante de nuestras vidas como pueblo de la comunidad Llamas de Fuego desde Soacha, Bogotá, para esta tierra hermosa, Boyacá. Y muchos en ese enamoramiento no vieron el futuro, sino que han abrazado tanto un lugar que no es suyo, pero que se enamoraron tanto a todo lo que allí hay, se mueve, que prefirieron en sus ojos cerrados y vendados no ver el futuro y seguir abrazados a algo que a la final después les va a traer muerte, destrucción. Entonces, ese mismo comportamiento lo tuvo el pueblo de Israel. O sea, ellos, aunque salieron, seguían abrazando ese lugar, y por abrazar ese lugar es como una persona enamorada, ¿no? Hoy en día dice una persona enamorada, por más mal que le vaya con esa persona, pero dice el amor, como dicen enceguece, ¿no? El amor enceguece, así les reciba golpes, maltratos, palabras, el amor enceguece y nunca puede ver de pronto un plano más alto. Pues así estaba el pueblo de Israel, tan enamorado que aunque estaban en esclavitud, en azotes, en todo lo que pues ellos también allí experimentaban, decían, amamos tanto que queremos desear. Entonces por eso ahí vamos entendiendo por qué el Padre viene ahora con un juicio, con el segundo juicio en este capítulo, que es tan fuerte, y era por la condición del alma. O sea, Dios no recibió de ellos ni siquiera decir la posibilidad de podemos amar a Yahweh, sino que ellos dijeron, queremos aferrarnos a ese amor, a ese lugar, a toda esa adoración, y no nos queremos dar la oportunidad de conocer a alguien mayor, mejor, o al Elohim todopoderoso. No, ni siquiera lo meditaban en su cabeza, todo lo que Dios había hecho por ellos, y cayeron en esto. Dice que entonces, ya por último, ahí para finalizar ese versículo 5, hablaban de los ajos, y los ajos era considerada una planta sagrada como propiedad protectora y vigorizante. Dice que en Egipto se les daba a los esclavos que construían o ayudaban en medio de la reconstrucción de las pirámides o la construcción para aumentar su rendimiento,
que el ajo les reducía el cansancio y potencializaba el rendimiento deportivo y físico. Dice que estos ajos los ponían en las tumbas de Tutankamón y se hacía porque era que se usaba para la protección de los espíritus malignos del más allá. En sí, el ajo era usado de una forma para repeler malos espíritus, como en forma de brujería. Dice que era muy valioso en la cultura egipcia y se usaba en rituales y era considerado como una forma de moneda también. O sea, con eso era como una forma de dinero. O sea, era tanto la importancia del ajo que se usaba también como para pagar. Y se usaban en las tumbas indicando el valor, porque se ponía era solo en la tumba, no de todos, sino en la tumba de Tutankamón, y indicaba era por el valor y el uso que era para proteger al faraón de los espíritus del más allá. Entonces en sí, esta planta era usada para la consagración o para la adoración a la diosa de la oscuridad y la brujería, lo que se conoció como la deidad Cibele, o la diosa o deidad Cibele, que es una diosa que se ofendía por el olor al ajo. O sea, que las personas que eran devotos, al entrar al lugar donde se adoraba a esta diosa Cibele, y si alguien iba oliendo a ajo, dice que la diosa lo repudiaba, que ella no lo podía odiar y entonces ni siquiera podía acercarse. Era usado entre prácticas de brujería, ocultismo, y aún actualmente veíamos que se usa como amuleto. Listo. Entonces desearon también que toda práctica de brujería, de espíritus, de protección, porque digamos era algo de protección, y no vieron que Yahweh, el protector, era el que estaba ahí con ellos, y desearon algo que era lo que ellos practicaban. Listo. Continuamos ahora sí, entonces en el versículo 6. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Bueno, nos vamos a detener ahí, vamos a ir poco a poco para poder comprender. Dice, ahora estamos desfalleciendo, otras dice muriendo, pero el desfallecer, su significado desde el hebreo es derrotar, afligir. Acá dice, ahora nuestras almas se secan. Nuestras almas se secan. Pues Dice, nada. no tenemos nada que mirar, nada, solo este maná. Entonces dice que el desfallecer es derrotar, afligir, perder, decaer, desmayar, saciar. Entonces dice, ahora estamos desmayando sin esas cosas. O sea, no estamos siendo saciados, estamos decayendo porque no tenemos eso. Dice, ahora solo tenemos este o maná, lo que se ve en la versión Reina Valera, que dice maná, y vamos a ver qué representaba ese maná, que para ellos significó nada. O sea, para ellos, para usted, ¿qué es nada? Steven, ¿para ti qué es nada? Nada. Henry, ¿para ti qué es nada? Sin valor. O sea, no hay seguridad, no hay sentido. O sea, la nada es, ¿qué, Cari, para ti? Nada más. No hay futuro, no hay inicio. No hay esperanza, no hay propósito, o sea, no hay nada. Entonces ellos están diciendo, mi alma, nuestra alma se está desmayando, se está decayendo, estamos siendo derrotados porque hemos sido desarraigados de toda esa cultura y toda esa adoración. O sea, estamos muriendo por seguir pecando, por seguir. Y es muy tremendo porque uno pensaría, una persona después de ver la misericordia de Dios, muchos deberían agradecer. Pero muchos vuelven atrás porque dicen, muero si no sigo en la práctica de ese pecado, muero si no sigo practicando en la misma condición en la que veía. Entonces, el maná
su significado desde el hebreo es alimento, milagro. Pero hay una palabra muy tremenda para este maná, o el término en la palabra aramea, que es el original para maná, es una palabra aramea con el 4478 y dice que va relacionada con una pregunta. O sea, lo que usted lee como una palabrita maná, realmente desde el contexto o su raíz original, que es el arameo, es la pregunta manhu, M-A-N espacio H-U. Es una pregunta, manhu, o sea, ese maná es manhu y significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ese maná desde la raíz aramea es manhu y su significado es ¿qué es esto? Entonces ellos cada vez que veían el maná, y eso lo hicieron desde Éxodo cuando lo vieron por primera vez, ellos preguntaron ¿qué es esto? Y por todo el desierto, por 40 años se preguntaron ¿qué es esto? O sea, lo que para ellos fue desconocido lo que representaba el maná. Y cada vez que ellos veían el maná decían, manhu, ¿qué es esto? ¿Qué es este asunto del Padre con nosotros? ¿Qué es todo lo que acontece aquí en medio del desierto? ¿Qué es todo lo que estamos viendo? Brotar agua del desierto, ver nube. Para ellos entendemos con esta pregunta que para ellos fue desconocido los asuntos del Padre. Y muchas veces una persona en medio de un lugar está 20 años y se sigue preguntando, manhu, ¿qué es esto? Y yo no sé si usted en algún momento de su vida usted se ha preguntado con el Eterno, porque el caminar con el Padre debe ser un examen. Usted se ha preguntado, ¿yo por qué le sirvo a Dios? ¿Cuál es el propósito, el sentido de yo haber dejado una vida pecaminosa o de pecado para estar hoy aquí? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el final? ¿Para qué estoy? ¿Por qué estoy? O usted como el pueblo de Israel se sigue preguntando, ¿y qué es todo esto? Sí, Dios nos envió a salir de una tierra, ¿y para qué? No sé, pero, o sea, no hay un entendimiento de los asuntos del Padre a la luz de la Escritura. Muchos en medio de una religión se siguen preguntando, ¿y cómo es este asunto con Dios? ¿Por qué muchos vuelven atrás? Por esta pregunta, porque no entendieron lo que representaba el maná en sus vidas. Y se siguen preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto con Dios? ¿Qué es este asunto con Dios? ¿Qué es esto de morir a todo? ¿Qué es esto de tomar mi cruz y seguir a Yeshua? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nunca entender nada, y por eso muchos retroceden y vuelven atrás. Por manhu, ¿qué es esto? Dice que el maná aparecía sobre el suelo al evaporarse la capa de rocío que se formaba por la mañana. De manera que sobre la superficie del desierto había una cosa muy fina, que era una hojaldrada, fina como la escarcha sobre la tierra. Dice que cuando los israelitas o hebreos salieron, los israelitas la vieron por primera vez, dijeron, ¿qué es esto? Y literalmente en su significado arameo, manhu. Y era una semilla de culantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. O sea, debía saber muy rico. Entonces tengo ahí, bueno, como una imagencita que es como una perlita. Era una perlita pequeñita. Dice que tenía por dentro, en el versículo 7 dice que era el man o el manhu, era como cera de cilantro o de culantro blanco y como gomorresina. Esa gomorresina es un jugo lechoso que fluye naturalmente por la cortadura. O sea, era pequeñita, sabía a miel, pero también tenía como un aceite, era como aceitosito, y al cortarlo le salía como un juguito de leche, como un juguito donde le frotaba como, no sé si han visto esos árboles que hace uno corte y le brotan como la gomorresina es como algo chicloso. Entonces, hay unos árboles que le brota como algo chicloso que queda pegado,
como algo así parecido, y esa gomorrosina era de sabor como a miel, y también le salía como un juguito de leche. O sea, dice que era algo que parecía como un hojaldre, una torta, o sea, era un alimento, yo me imagino, muy delicioso. Y sobre todo muy valeroso. Dice que al hacerse o al saber también aceite, y vamos a ver también esto, porque en el versículo 8 dice que el pueblo salía. Ese salir era ascender. Para recogerlo, lo molían en los molinos, lo machacaban en mortero, entonces lo cocían en caldero y hacían panes que sabían dulces como tortas horneadas con aceite de oliva. Pero era tremendo porque si lo vemos literal, es una acción, ¿cierto? Si yo le digo, usted salga, vaya y recoja, muela, para usted puede sonar un trabajo, una acción literal. Pero si vamos a ver más allá lo que Dios quería, porque el Padre no es solo de acciones literales. Dios siempre en cada acción quiere enseñarnos sus asuntos. Cuando le decía al pueblo salga, era ascender. O sea, salgan de la condición de cautividad, de su cueva mental, salgan a recogerlo, y recoger viene del estrón hebreo 11:03, que es un proceso necesario para madurar. El recoger de su original 11:03 es un proceso necesario para su maduración. Entonces lo que le está diciendo es, salgan de esa mentalidad, de esa cueva, o sea, dejen de tener su pensamiento encuevado, en oscuridad. Ese salir representaba darse una oportunidad. Darse el salir, la invitación al salir era darse la oportunidad de estar en el proceso para ser madurado. Muchas veces cuando Dios nos hace, como cuando nos hizo la invitación a ¿qué? A dejar el pecado, a salir de un sistema de pecado, del mundo. Nos hizo ¿qué? Una invitación, una oportunidad para salir de eso y entrar en un proceso para ser transformado, madurado, moldeado y libre. Entonces la invitación a salir a recoger el maná no era solo la acción, era la invitación a darse la oportunidad de estar en el proceso para ser madurados. Dice que el moler significa quebrantar, romper y quebrar. Y el cocinar significa hervir, estar en el punto, estar listo. Cuando usted herve un alimento que está listo, ¿cierto? Se dice, ya hirvió la sopa, o sea, está en el punto para comer, estar listo. Entonces, todo esto me representaba. Dese la oportunidad de estar en el proceso para ser quebrantado, para ser roto, para que pueda estar listo y maduro. O sea, cocinar para que usted pueda estar listo y maduro. Y dice que a la final esto sabía a pan, que es un alimento ya preparado, es un fruto y es el grano y la provisión. Entonces, al estar cocinado, al estar ya procesado, al estar maduro, estarían listos como frutos para poseer la tierra. O sea que es muy hermoso porque el Padre hace muchas promesas en el caminar de una persona. O bueno, el Padre, o más bien pensemos, o mucha gente toma la palabra de Dios como promesa para su vida. Mejor lo hablaríamos así. Mucha gente en la fe toma la palabra de Dios como promesa para su vida. Pero aprendemos y entendemos que siempre que hay una promesa, siempre va a haber una antesala de proceso. Y mucha gente quiere la promesa, pero vemos acá que debe haber una acción de un proceso para estar listo para esa promesa. Entonces muchos quieren ¿qué? Un llamado. Y Dios dice, bueno, tú quieres un llamado, bueno. O muchos tienen, no, es que tengo la promesa de mi familia ser salva. ¿Sí? Y ya usted está listo, usted ya está maduro, usted ya pasó por el proceso de ser roto usted primero, quebrantado, de usted hacer
una separación y amarme a mí sobre todas las cosas para poder yo actuar algo en su familia. Muchas veces queremos la promesa, pero no la acción de recoger, de madurar. No queremos la acción del estar listos para recibir esa promesa, para estar listos para, como ese pan, listos en la preparación. Dice que porque sabía como aceite de oliva, o no, que se cocinaba, era horneado con aceite de oliva. Dice que el aceite de oliva se usa del estrom o de la raíz 2132, que es riqueza, fama, fértil, óleo, presencia, siempre, perfume y recuerdo. El aceite hacía mantener encendida la luz. Sin aceite se apagaban las lámparas y entraban en la oscuridad. El aceite es la base, lo que hoy en día el Padre en amor y bondad nos dio. Ese aceite representa el Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Santo. Y sin Ruach no hay luz, porque el Espíritu es quien siempre va a reargüir de pecado. El Ruach HaKodesh me reargulle a mí de pecado, y al ser reargüido, pues me determino a dejar de pecar y ya no andar en la rectitud y en la integridad del Padre. Y a través del Ruach es que cada día me muestra qué acciones están, como lo que nos enseña en Gálatas 5, qué acciones vienen de la carne, pero qué acciones vienen de una persona que ha nacido en el Espíritu. Entonces dice que lo que ellos necesitaban era, y algo que aprendía es, ellos siempre tuvieron la presencia de Yahweh externa, ¿sí? Bueno, excepto algunos, siempre fue externa, visible. Entonces la nube, la Shekinah, la columna de fuego, todo lo que me representaba la presencia de Yahweh, el Mizcal, la menorá, todo eso me enseñaba que es que la presencia del Padre, el tabernáculo, el habitar, el morar, en ellos siempre estuvo externa. Y de una u otra manera, no es una excusa, o no es porque ellos la vieron para que no siguieran pecando. Ahora, cuanto más hoy en día que la presencia de Yahweh ya no está, o no es externa así como, sino que dice, por eso yo ya ahora habito, 1 Corintios 6:19, ahora yo habito y moro y quiero morar en templos. ¿O ignoréis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si cada uno que hemos nacido de nuevo y el Ruach HaKodesh está en cada uno, o sea, la presencia ya está dentro de nosotros, ya habita con nosotros, ¿cuál es el argumento para que la gente no deje de pecar? ¿Cuál sería un argumento si se dice que ya el Espíritu está en cada uno? ¿Por qué la gente sigue pecando? Pero si está el Espíritu Santo. Pero si está el Espíritu Santo. Una conversión verdadera. Pero si el Espíritu me convence, dice que el Espíritu me reargulle. Porque no, aquel que peca es porque no tiene el Espíritu Santo. O sea, eso es una mentira, que una persona nacida de nuevo en el Espíritu Santo siga pecando. No tiene coherencia. Porque si yo tengo el Espíritu Santo y Él es mi consolador en medio de mis momentos difíciles, Él es el que me reargulle cuando tal vez quiere venir alguna debilidad o tentación, Él es el que me fortalece, Él es el que intercede ante el Padre, porque dice que el Paracleto es el que intercede ante Yahweh, dice, por eso, ¿cómo debemos orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, el Ruach HaKodesh que intercede por cada uno, sí lo sabe y sabe cómo presentarnos delante de nuestro Abba. Entonces, si está en mí y la gente dice que sigue pecando, no es coherente. Y entonces ahí vamos aprendiendo, ahí como dice, Manjú, ¿qué es esto? ¿Cómo es el caminar a la luz de la Escritura con el Eterno? Y por eso, si hoy en día, si nos sentamos a hablar independientemente de nombres, denominaciones, si sentáramos a 10 personas de distintas denominaciones,
Yo creo que todas las 10 dicen tenemos el Espíritu Santo. Bueno, los que creen, porque muchos aún no creen ni siquiera en el Rúa. Pero aquellos que dicen creer, todos dirían, yo tengo el Espíritu Santo. Y si hiciéramos un examen y una evaluación de la vida, ¿usted sigue pecando? Bueno, es más, algunos siguen en adulterio. Es más, algunos siguen en mentiras. O sea, en muchas cosas y uno dice, pero si está el Espíritu Santo, ¿por qué se sigue pecando? No hay Espíritu. Entonces, Manjú, ¿qué es esto? ¿Cómo es el caminar a la luz de la Escritura y a la luz de la verdad? Dice que este alimento representaba dependencia, sustento, provisión, protección, protegido por alguien mayor. Dice que era un alimento milagroso. O sea, ese alimento milagroso lo era todo, porque era divino y era protegido por alguien mayor. En todas las dimensiones, en todo el campo, en todo lo que se puede conocer como globo terráqueo, en todo lo que se puede conocer como universo, humanidad, mundo, dice que era protegido por lo mayor, o sea, el único y verdadero Elohim. El pueblo debía entender que su sustento y su dependencia no podría ser terrenal, sino que debía ser celestial y divino. Pero muchos se murieron preguntándose qué es esto. Un alma terrenal nunca va a entender lo espiritual. Por eso también dice la Escritura, si les hablo de cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo, les decía Yeshua, cómo sería si les hablara asuntos celestiales? Por eso es que uno ve mucha gente caminando en este camino 20, 40 años y mueren preguntándose ¿y cómo fue el caminar con Dios? Nunca entendí los asuntos de Dios, aunque estuve en un lugar, nunca los entendí. Porque su alma no era un alma espiritual, sino un alma terrenal. Y cuando hay un alma terrenal no se logra comprender los asuntos divinos y celestiales. A pesar de que vean milagros, a pesar de que vean sanidades, a pesar de que vean... El pueblo lo vio todo en el desierto. Si usted ve abrirse el mar en dos, usted diría, uy, yo ahorita sí como que voy a creer. Pues resulta que ellos lo vieron y aún así no entendieron. Seguimos en el versículo entonces 9, donde dice, cuando el rocío se asentaba en el campamento durante la noche, el man o Manjú venía con ellos. Moshe oyó los lloros del pueblo familia por familia. Cada persona a la entrada de su tienda. La furia de Yahweh se encendió violentamente y Moshe también estaba descomplacido. Moshe preguntó a Yahweh, ¿por qué estás tratando a tu siervo tan mal? ¿Por qué no he encontrado favor a tu vista, puesto que pones la carga de este pueblo completo sobre mí? ¿Fui yo quien concibió este pueblo? ¿Soy yo su padre para que tú me digas, cárgalos en tus brazos como una nodriza carga a una criatura hacia la tierra que tú juraste a sus padres? Entonces, acá es muy tremendo porque vemos a Moshe en una condición, dice que descomplacido, pero a la vez queriendo respuestas de paz. Porque si vemos, cuando estudiaba este capítulo podía notar casi 5 preguntas en textos muy seguidos, 5 preguntas que Moisés busca encontrar una respuesta de parte de Yahweh. Sabemos que Moisés o Moshe fue elegido, escogido de antemano por el Eterno, fue conocido por Yahweh para un propósito de libertad, el libertador del pueblo de Israel, Yahweh a través de Moisés como boca que hablaba, a través del trajo libertad. Pero vemos acá a ese libertador, ese que le había creído y obedecido al Padre en muchos asuntos, en todo lo que el Padre digamos le había permitido ser procesado, porque él antes de entrar a ejecutar con el pueblo, él fue procesado antes, fue molido, conoció al Padre de una manera especial. Por eso es que él se entrega
la voluntad y al llamado de Elohim y a la responsabilidad que él puso sobre su vida para con el pueblo. Y lo amó tanto el llamado, amó tanto el propósito, amó tanto a lo que Dios quería hacer con este pueblo, a la promesa, a la tierra. Moisés amó tanto este pueblo que muchas veces él intervino, intercede, se interpone entre el mismo Padre y el pueblo. Y este es uno de los casos que vamos a ver. ¿Por qué Moisés? ¿Qué significa el que Moisés hiciera estas preguntas? ¿Y por qué seguidamente de estas preguntas Dios le dice, llámame a 70? Entonces es tanta la intensidad del lloro y la intención que Moisés ve en medio del pueblo que hacen que Moisés reaccione buscando respuestas. Moisés, en medio del llamado de Elohim, asumió la responsabilidad del pueblo y amó tanto la promesa que para este tiempo, así como los amaba, obviamente había un dolor, porque Moisés sabía lo que representaría esto para el pueblo. Y por eso él dice, ¿acaso fui yo quien los parí o los concebí? ¿Acaso fui yo acaso soy yo su padre para que tú me digas, cárgalos en tus brazos como una nodriza carga una criatura hacia la tierra que tú juraste? Entonces, vemos que Moisés tomó este pueblo como un pueblo suyo, ¿sí? Claramente también entendiendo desde el contexto, al momento que salieron de Egipto, la promesa era para el pueblo hebreo. Y aún así, vemos que muchos salieron, que no eran hebreos, sino de otras naciones, salieron con ellos. Entonces le está diciendo, aunque muchos salieron que no eran hebreos, pero Moisés lo que le dice, ¿acaso yo los he concebido y yo los parí? ¿Acaso fue voluntad de pronto mía traerlos y darles esa protección en medio del desierto? ¿Cómo es el trato de una mamá con un hijo? ¿Qué representa el ponerme en la condición de papá o de mamá? ¿Cuál es la responsabilidad, Henry? De cuidarlo, protegerlo, para que no le falte nada, pero ¿con qué fin? Propósito. Más adelante que él crezca y también haga lo mismo, de pronto recibiendo algo también de él, más adelante. Todos los padres, independientemente conocedores o no conocedores, siempre buscan un bienestar para sus hijos. Con Dios o sin Dios, muchos quieren siempre, bueno, un buen padre, ¿no? Siempre quiere lo bueno para el hijo. Entonces, sin Dios, el papá quiere que estudie una carrera, que sea una buena persona, el que es buen papá, ¿no? El que tiene la responsabilidad como el padre. Ya con el Eterno también hay un propósito que va mucho más allá, también pues obviamente que ejerza, bueno, un arte, una carrera, que pueda ayudar a otros, pero hay un propósito mayor que es la salvación y la vida eterna para nuestras generaciones. Cuando entramos a entender eso, vemos que va la tarea y la responsabilidad de cuidar, la protección, pero no solo proteger en lo físico, sino también proteger la enseñanza que se le está dando. Entonces muchos papás, o nosotros que somos papás, asumimos la responsabilidad de enseñarles, pero también de cuidar lo que le estamos entregando, y es esa enseñanza. Moisés, cuando tomó este pueblo, se tomó la responsabilidad de mostrarles el camino. Y por eso es que Moisés, a través del mar, lo que acontece es la muestra del camino. Moisés, nosotros como padres estamos a cargo de ¿qué? De mostrarles el caminar. Por eso vienen los consejos, la advertencia, porque de una u otra manera cada papá ya ha recorrido algo en medio de la vida, ¿no? Procesos, golpes, triunfos, muchas cosas. Y en medio de ese conocimiento, entonces le decimos al hijo, cuidado, vea, por ahí no, vea. Cada consejo es
mostrar el camino. Eso es lo que hacemos como padre, mostrar el camino. Moisés con el pueblo, ¿qué hizo? Mostró el camino para que ellos conocieran al Eterno. Ese fue el propósito, uno de los propósitos que Moisés tuvo con el pueblo. Por eso le dice, como papá, ¿acaso yo soy papá? ¿Acaso yo soy la que concebí? Aunque sí tomé la responsabilidad y les he mostrado el camino, pero vamos a ver que había algo más de esta expresión de Moisés. En el versículo 13, donde dice, ¿dónde voy a conseguir carne para darle a todo este pueblo? Porque ellos siguen molestando con su lloradera y diciendo, danos un poco de carne. Entonces, ese denos viene de una raíz aramea, que es la 1859, y es generación, de la raíz aramea 1859. Dar, de la raíz aramea 1859 es generación. Dice un poco de carne, y carne en el estrón hebreo. ¿Por qué entonces ya aquí ellos no le pidieron puerros o ajos? Ya aquí cambia la expresión. Ya no pidieron pescado, ¿cierto? Ya acá no le dijeron, Moisés, denos ajos. Acá le dice, danos un poco de carne. Y carne en el estrón hebreo es del 1320. Y significa, pues ya, cuerpo. Cuando hablamos de carne, se representa en lo literal cuerpo, carne como tal, carne, hombre. Pero de esta misma raíz significa lujuria. Y volvemos a caer en lo primero, que fue el deseo que no fue saciado. Entonces lo que le dice, con decirle, darnos carne, le está diciendo, sacia el deseo que no ha sido saciado a esta generación. El dar es generación. Entonces le dice, a esta generación, sacia el deseo que no ha sido saciado. Sácialo un poco. Por eso ellos le dicen, sacia a esta generación, o sea, a los que estaban ahí llorando, a los que estaban, esos 6,000 hombres de pie, más mujeres y niños, le dice, sacia a esta generación ese deseo que no ha sido saciado. Entonces, ellos más que carne literal, aunque todo lo vemos en lo literal, pero en un contexto espiritual, porque nada en lo literal pasa sin un acontecimiento espiritual, todo tiene una conexión. Dice, no era solo la carne literal, con esta expresión lo que estaban buscando era satisfacer la lujuria, el deseo que tuvieron desde el primer versículo que vimos en este capítulo. Ya entendiendo el contexto, Moisés no solo pensaba en los números. Cuando Moisés le dice, ¿de dónde voy a conseguir carne para darle a todo este pueblo? Moisés hace una pregunta ahí, ¿no? ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a todo un pueblo? ¿Cómo así que Moisés, que sabiendo que Yahweh era todopoderoso, que se le reveló una zarza que abrió el mar, dijo, ¿de dónde voy a sacar carne? ¿Acaso Moisés estaba limitando por el número del pueblo? Pensemos, ¿qué creen, Henry? ¿Será que Moisés al decir la palabra o la pregunta, ¿dónde voy a conseguir carne para darle a todo este pueblo? ¿Será que Moisés estaba pensando en los números del pueblo? ¿Qué piensas? De pronto, bueno, sí, podría ser también que él estaba pensando en mucha gente que tenía que saciar a todo ese poco de gente. O de pronto era que estaba diciendo, bueno, ¿será que esta gente es la que se va a perder? Mucha gente de la que tenía el conocimiento, o sea, la que verdad quería conocer a la Eterno. O sea, era demasiada gente que se iba a perder. Al Moisés hacer esta pregunta, él no pensaba en los números. ¿Cómo él a este punto del caminar iba a pensar en números si Dios ya con ese mismo número había hecho muchas cosas, dándole agua, él ya le había mostrado que para Dios no era imposible sostener más de 6,000 personas? Pero como Moisés entendió
y era entendido y él sabía, él no se preguntaba constantemente manjú, sino que él entendía el contexto del maná, cómo era el asunto con Dios. Él lo que estaba diciendo es, él no pensaba en los números, sino que su expresión en esta pregunta es, ¿cómo les voy a saciar yo ese deseo de lujuria a esta generación? ¿Cómo les voy a saciar yo el deseo a la idolatría, a la brujería? ¿Cómo les voy a saciar el deseo al amor por ese Egipto si yo mismo renuncié a todo eso? Esa era la pregunta de Moisés. Porque como un hombre que ya había visto abrir el mar y 6.000 personas pasaron por el mar, le va a decir a Dios, ¿de dónde pensar en números? Moisés no estaba pensando en números en este momento. Porque Moisés conocía a Dios. Y él sabía que para Dios no era imposible darle comida a los 6.000. Lo que Moisés estaba diciendo es, ¿cómo? Dice, ¿de dónde? ¿Cómo le voy a dar carne? O sea, a todo este pueblo, lo que le está diciendo, ¿cómo le voy a saciar yo su deseo que ellos no lo han saciado contigo, Yahweh? O sea, él le está diciendo, si ellos no se sienten saciados contigo, que lo has hecho todo por ellos, ¿cómo lo voy a hacer yo? Esa era la pregunta. Por eso él le dice, por eso las expresiones que dice, no lo concebí yo, no lo paré yo o no lo di yo. Este pueblo es tuyo. Si ellos no han saciado en ti, no han entendido contigo todo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Hacer entender, si tú eres mayor que yo. O sea, no se hablan tanto de lo literal, carne física, sino iba más a lo espiritual. Exacto, a la necesidad del alma y de lo que ellos estaban pidiendo. Por eso hay que entender el contexto, porque si no, se toma todo literal. Entonces, no, muchos cuando yo leía, digamos, este versículo en otros pensamientos, decían, no, es que él por un momento dudó de Dios, Moisés dudó de Dios, Moisés dudó de lo poderoso. Moisés conocía a Dios. Pero como conocía tanto a Dios, entendía que si el pueblo no había logrado ser lleno por Dios y su presencia, él cómo iba a poder hacer algo así. Y más por las generaciones. Exacto, entonces esa era la pregunta de Moisés. Lo que le dice su expresión es, ¿cómo voy yo a saciar? Porque ellos piden carne, dice, tan solo un poco. ¿Acaso no fue lo mismo que le pidieron a Aarón cuando Moisés subió a recibir las tablas? ¿No fue lo mismo que le pidieron, en otras palabras? Danos un becerro para que le adoremos. Solo un becerro. ¿Y qué dijo Aarón? Bueno, traigan todos sus zarcillos, traigan el oro, todo, y vamos a fundir, y se fundió el becerro. No era la misma petición para Moisés, lo que el pueblo le está diciendo, tampoco, danos tampoco un poco de esa adoración, danos un poco de lo que practicábamos allá, danos un poco de eso que teníamos allá, de esa protección de esos dioses. O sea, ese era el clamor del pueblo. Por eso Moisés le dice, ¿de dónde yo le voy? O sea, ¿cómo le voy a dar carne a esta gente? ¿Cómo le voy a saciar el deseo? Si yo mismo moría eso, porque Moisés fue criado en Egipto, sacado de Egipto, y se determinó a dejar todo eso, a pesar de que estuvo con la hija del faraón y fue criado en esa costumbre, él mismo se determinó a dejar y morir a todo, porque conoció a Dios. Se dice, a diferencia de Aarón, porque Aarón sí dijo, bueno, hagamos el becerro, Moisés dice, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, yo no puedo saciarles ese deseo, porque yo he conocido al verdadero Elohim. Entonces, no es que Moisés haya dudado del poder de Yahweh en ningún momento, solo que él entendió el contexto de lo que el pueblo estaba pidiendo. Entonces, acá yo mismo he salido de ese Egipto, yo mismo morí, yo mismo renuncié, dejé todo por cuidarlos, por protegerlos, por mostrarles el camino para que ellos se acercaran a ti, lo que Moisés le está diciendo. Yo mismo he sido intermediario y les he mostrado el camino para que ellos te conozcan, pero yo ya no puedo hacer más. O sea, lo que Moisés le dice,
yo no puedo hacer más de lo que ellos no se quieren determinar contigo. Yo les he mostrado el camino, los traje al desierto para que te conozcan. Yo los traje hasta aquí, pero ya es la determinación de ellos. Yo no les puedo saciar ese deseo, porque es un deseo que ya estaba fuera de lo que Moisés ya había conocido al Padre. En el versículo 14 dice, yo solo no puedo cargar a este pueblo completo por mi cuenta, es mucho para mí. Entonces, lo que acá le dice es, no puedo asumir la responsabilidad de las almas de ellos. Yo les mostré el camino, la libertad. Yo les he cuidado, les he conducido a ti para que te conozcan. Pero en sus almas ellos no te han correspondido y no se han determinado a conocerte a ti. Entonces, en pocas palabras, y podemos hacer ahí un paro y pensar cómo en este tiempo aún hay siervos como Moisés, que el Padre le ha dado la autoridad para traer libertad a un alma, a una generación, a un pueblo, pero que muchas veces no pasa nada, no porque el siervo sea mal siervo o porque el siervo no muestre el camino. A veces no pasa nada es porque el alma nunca va a corresponder a esa libertad que el siervo le está mostrando. Moisés les mostró el camino en el desierto, van a conocer a Dios, pero ellos dijeron, no queremos conocer a Dios. En este tiempo los siervos que le dicen a los jóvenes, a las generaciones, a los matrimonios, este es el camino, santidad a Yahweh, no pecado, no adultere, no fornique, jóvenes, santidad, matrimonio, integridad, justicia, rectitud. Y muchos dicen, no queremos. Por eso dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos, preguntar por la senda antigua. Si la hallan, tómenla. Y muchos dijeron, no haremos. Entonces, vemos ahí que hay siervos puestos por el Padre, sí, pero muchas veces no se hereda, no por el siervo, sino porque el alma dice, manjú, ¿qué es esto? Hasta el final de sus días han dicho, y después de 40 años siguen diciendo, manjú, ¿qué es esto? Este no es mi camino. Entonces en el 15 dice, si me vas a tratar de esta forma, entonces solo mátame. Por favor, si tienes alguna misericordia hacia mí, no me dejes seguir siendo tan miserable. El matarme o mátame es perecer. Pero ¿por qué Moisés hace esta expresión y le pide, dice, muéstrame misericordia? Entonces es muy tremendo porque Yahweh le mostró misericordia. ¿Cuál sería la misericordia que Yahweh le mostró a Moisés en este contexto? Que buscar ayuda. Que buscar ayuda. Ayuda para que le ayudaran a sobrellevarla. Entonces vamos a ver, hay dos cosas muy hermosas. Dice, lo que Moisés, si no se ha de cumplir, ahí lo que ya decía Henry. Moisés, como logró entender o entendía todo el asunto del Eterno, sabía que por causa de este comportamiento muchos iban a morir ahí. Si todo el pueblo se había levantado a quejarse, sabía que el juicio que vendría era para todo el pueblo y posiblemente todos morirían por causa de eso. Y dice, si me vas a tratar de esta forma, entonces mátame. O sea, si no se ha de cumplir, en la expresión, lo que Moisés le está diciendo es, si no se ha de cumplir el propósito por el cual fueron ellos sacados de Egipto, que esto termine acá. Esa es la palabra de Moisés. Dice, si no se ha de cumplir el propósito por el cual ellos fueron sacados de Egipto, que esto termine acá y no nos deje seguir. Pero si alguna, por eso le dice, muéstrame misericordia hacia mí. Si alguno de esta generación va a pasar a heredar, muéstramelo, para yo recobrar fuerzas, continuar y no perecer, ni hacer perecer aquellos que tú me muestres. La misericordia para Moisés en este contexto, en este versículo, fue ver a Josué y a Caleb. Esa fue la misericordia
que Dios le mostró y le seguía. Por eso le dice, y no dejes que yo sea tan miserable, o sea, que yo perezca sin ver la esperanza por la cual tú nos sacaste de esa tierra. La misericordia que Moisés, porque acuérdese que acá ya no se trataba de Moisés. La misericordia que Moisés recibió fue del propósito y el llamado por el cual él había sido aquí ya, en el cual él ya estaba, en la posición en el que ya estaba. Es más, la vida de Moisés ya había pasado a un segundo plano. Acá lo principal y lo importante era el llamado que él estaba ejecutando y la responsabilidad que él estaba ejerciendo con el pueblo de Israel, y era llevarlos a la tierra prometida. Eso era lo que estaba en juego en ese momento. Entonces ya Moisés lo que dice es, si no se ha de cumplir ese propósito de que alguno herede esa tierra prometida, ¿qué sentido tiene continuar? Que esto termine aquí, que esto se acabe aquí. Pero si alguno de esta generación va a pasar a heredar, muéstramelo para recobrar fuerzas y seguir continuando y no perecer y no hacer perecer aquellos que tú me muestras. Y es cuando, no sé, porque la Biblia no lo describe, pero yo creo que el Padre tuvo que mostrarle a Josué, a Caleb, a Moisés desde el propósito de ellos desde jóvenes. El que Josué y Caleb hubieran heredado no fue de un momento a otro. Eso fue desde todo el caminar. Yo creo que Moisés los veía a ellos y veía una esperanza de cumplimiento a la promesa. Porque si Moisés se detiene a ver a todo el pueblo, muy seguramente Moisés dice, pues perdí mi tiempo. Porque imagínense 6,000 murmurando, hablando o siendo muertos en el desierto, o saber que todos perecieron en el desierto de toda esa generación. Dice, pues ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría si en medio de una congregación que habían 150 se fueron 70? O 100 y quedaron 50. Pero lo que Moisés estaba viendo era el final y el futuro, y veía a Josué y a Caleb como la esperanza para heredar. Y eso era misericordia para la vida de Moisés, porque no ve que era alcanzar y haber hecho el papel para que alguien heredara. O sea, era decir, no fue en vano yo haberme enfrentado al faraón, no fue en vano haber hecho lo que hizo, porque alguien heredó y pudo heredar esa promesa. Esa era la misericordia que Moisés vio. Y a través de ellos también Dios le mostró la otra, o le mostró algo más, y es en el versículo 16 cuando dice, Yahweh le dijo a Moisés, tráeme a los 70 ancianos de Israel, gente que tú reconozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos. Tráelos al tabernáculo de testimonio y haz que se paren allí contigo. El 70 en el hebreo, la letra Yin significa plenitud, totalidad, autoridad divina, pero representa las 70 familias que se mencionan desde Génesis o Bereshit 46-27. Y eso lo vimos desde Génesis 10, cuando se establecen con las descendencias de Noé, Can, Jafet y Sem. Y vemos en Génesis 46 que son establecidas las 70 familias que fueron las que entraron a Egipto. Le dice, tráeme a 70. Y ese tráeme 70 ancianos no era una parte, sí era para que le ayudara. Pero lo que el Elohim le estaba mostrando a Moisés y le estaba haciendo entender, le dijo, la misericordia va a estar con Josué y Caleb, que van a heredar la tierra, la promesa. Pero futuramente no serán solo ellos, sino las 70, las generaciones a futuro, en el final de los tiempos. Esas 70 familias son las que tendrán la oportunidad de misericordia para heredar no solo una tierra, sino la vida eterna o la tierra prometida para los últimos tiempos. O sea, ¿qué le mostró el final? Le dijo,
tranquilo, o sea, en mis palabras para hacer de pronto comprender mejor. Lo que tal vez Yahweh el Elohim le estaba diciendo es, Moisés, cálmese. Si hay misericordia se la voy a mostrar porque van a heredar Josué y Caleb, pero no se va a quedar ahí. Futuramente en los últimos tiempos también la misericordia va a estar establecida con las 70 familias, o sea, con aquellos que entre las tribus y todos los añadidos a través del Mesías van a alcanzar y van a heredar vida eterna y van a heredar la promesa futura, la nueva Jerusalén. O sea, que lo que está haciendo no es en vano, siga. Y es muy tremendo porque Moisés lo logró comprender. Por eso le trajo los 70. Pero era proféticamente, le estaba diciendo, esto no se queda aquí, sigan, porque sí se está cumpliendo el propósito por el cual ellos salieron, y era ser quebrantados para que saliera una generación mejor y una semilla mejor. Entonces es muy hermoso. En el versículo 17, entonces el Elohim muestra a Moshe hacer entender que no era solo por esa generación, sino que era necesario para la generación que vendría. Y entonces es muy tremendo porque si uno lo ve en este tiempo, ya en nuestra comunidad, donde el padre sacó un zarandón o permitió un filtro, y ese filtro muchos se quedaron por la condición del alma, y uno preguntaría, bueno, y ahora digamos, ¿qué hay después de esto? Y algo hermoso que es ver cómo nuestros siervos de la comunidad, nuestros pastores, entienden los asuntos del Eterno, que ellos a este momento no se han detenido por nada ni por ninguno. Y uno lo hablábamos la vez pasada con nuestros siervos y uno dice, es duro el ver que hay gente que espiritual muere. Cuando tú amas a una persona y ve que esa persona muere espiritualmente, o se murió o desertó, pues hay un dolor porque hay un amor hacia la persona, hacia el alma. Pero no hay un estancamiento por eso, ni hay un detenimiento. En ningún momento los siervos han dicho, aquí paramos, porque se fueron zarandeados y fueron sacados la cizaña de 100, un ejemplo. Sino que antes con más fuerza ellos dicen, están viendo el futuro. Dices que tal vez ni siquiera es por ellos, es por lo que viene, por las generaciones. Y si algo que vemos en esta casa es lo que el Padre ha venido hablando mucho, las generaciones, los hijos de los últimos tiempos, las personas de los últimos tiempos. Y vemos que, como en el desierto, se repite la historia, muchos papás murieron en el desierto, muchos en este tiempo de los papás salieron, desertaron, pero resulta que los hijos pasaron y heredaron, y vemos que aún hay hijos que en medio del caminar siguen en la promesa del Padre, y si el Eterno nos lo permite en su bondad, se va a heredar esa vida y ese llamado se va a llegar a finalizar. Entonces vuelve y se repite, y acá lo que Moisés, el Padre le hace entender a Moisés, no te quedes en este momento, mira al futuro. Y para este tiempo igual, Dios nos ha enseñado que a no ver este momento, no ver lo que ha pasado, no ver lo que aconteció, no ver los que se quedan, sino ver el futuro. Tal vez muchos llegaron con esa dureza, fueron quebrantados, salió una semilla, ya salieron, pero sigue la semilla que va a heredar. Y eso va a seguir sucediendo. En el versículo 17, yo descenderé y hablaré contigo. Allí le dice Elohim, yo descenderé y hablaré contigo, Moisés. Yo tomaré algo del rúa que reposa sobre ti, y lo pondré sobre ellos. Entonces ellos llevarán la carga del pueblo junto contigo para que tú no la tengas que cargar solo. El descender es bajar. Pero ¿y cómo así? Si Yahweh está en todo lugar, si la presencia, si la Shekinah, si la nube estaba ahí con el pueblo, ¿por qué le dice yo descenderé? ¿Qué nos enseña eso? ¿Por qué Dios le dice, o Yahweh o el Elohim le dice, yo descenderé a hablar contigo? ¿Acaso Yahweh no estaba ahí? La Shekinah, la presencia, no estaba rodeando el tabernáculo. Por eso, ¿por qué el Padre le dice, yo descenderé a hablar contigo? ¿Qué significa eso? Para que pensemos un poquito. ¿Qué significaría yo descenderé y hablaré contigo? Henry. Cari, Steven, señora Averis.
sería como, ¿cómo se dice? Tener un encuentro con todo el pueblo. No, le dice contigo, a Moisés. Sí, un encuentro cara a cara. No. Bueno, descender viene la palabra, o lo que entendemos como bajar. Pero ¿cómo así? Si Yahweh está en medio del pueblo. Pero el Padre es divino, sin límites, sin tiempo, sin nada. Lo que esta expresión significa es, Moisés, yo te haré entender en tu pensamiento lógico y razonal, porque descender viene el Strong 3381, que es yarat, que significa desarmar, meter, es el significado yarat, Strong 3381, que es desarmar, meter, profundidad. Entonces lo que dice Moisés, ahí no le estaba, Yahweh no le estaba hablando de una posición, de bajar literalmente, no. Le está diciendo, ese descender es, yo te haré entender en el pensamiento humano, porque acuérdese que aún en medio de nosotros todavía opera una naturaleza humana, razonar, lógica, y esa parte lógica a veces no nos deja entender cómo romper los límites o cómo se rompe un límite o cómo Dios opera, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la mente racional que dice, ¿será posible para Dios hacer algo así? ¿O romper ese límite? Es que a veces nosotros nos limitamos porque... Entonces en nuestra lógica, en nuestro pensamiento racional es como lo que hemos aprendido. Queremos encajar el agua de todo un mar en nuestro pensamiento. Y uno dice, pero si yo meto el mar acá, ¿me va a caber? Pues no, lógicamente no me cabe. Pero Dios dice, yo sí lo puedo hacer meter ahí. Entonces, ese descender, lo que Dios le estaba, o Yahweh le estaba diciendo a Moisés, tranquilo, como que no me voy a rebajar yo, no es esa expresión, sino es, tranquilo, yo sé que aún sigues, a pesar de que eres escogido, libertador, siervo, me has visto, yo sé que opera todavía en ti algo de lógica o razonamiento porque sigues siendo ser humano. En medio de esa condición te voy a hacer entender, te voy a desarmar, lo primero que dices, te voy a desarmar, pero te voy a meter a la profundidad. O sea, era un nivel mayor de conocer al Padre. Moisés lo había conocido en una manera muy especial en la zarza, pero él dice, te voy a meter a una profundidad mayor. Entonces, el descender es tomar como posición de... Sí, o sea, como abrir tu entendimiento racional, lógico, para que hacerte entender a la profundidad, llevarte a algo mayor, romper como ese límite, eso que te limita en tu razonamiento y te voy a llevar a la profundidad. Por eso le dice, voy a poner algo del Rúa sobre ellos, y ese algo poner era de la responsabilidad que había sobre Moisés. Entonces lo que el Padre le dice es, yo voy a poner algo de la responsabilidad que tú tienes con el pueblo, te voy a ayudar para que ellos también tomen la responsabilidad con el pueblo. O sea, un poquito de esa responsabilidad se la voy a dar a esos 70 para que ellos también tengan responsabilidad con el pueblo. Cuando dice voy a tomar algo, es apoderarse, pondré algo en ellos para que ellos entiendan y adopten una parte pequeña del llamado que te he dado a ti. Entonces es lo que hoy en día pues el Padre por misericordia permite a los que el Padre va levantando también como cabezas. Entonces esas cabezas son como Yahweh tomando algo, una partecita de los siervos y poniéndolo en cada uno de esas cabezas o de esos siervos que pues el Padre en misericordia ha permitido que estemos en cada lugar, ¿sí? Entonces como diciendo, toma un poquito del Eterno, esa responsabilidad con el pueblo y tome. Usted tenga una partecita de ese algo que ellos tienen para que ustedes también lleven la responsabilidad de un pueblo. Es lo que estaba aconteciendo. En el 18 dice, dile al pueblo, dedíquense como cada dos para mañana y ustedes comerán la carne, porque lloraron en los oídos de Yahweh. Oiga, sí,
solo tuviéramos carne para comer, teníamos la buena vida en Israel. Está bien, Yahweh, por eso le dice, Yahweh les dice, primero que se dediquen como Kadosh. Ustedes comerán la carne, o sea, van a recibir juicio, porque lloraron en los oídos de Yahweh. Ya sabemos que es como una forma de antropomorfismo, porque Yahweh no tiene oídos ni manos, sino él es Rúa. Dice, y ustedes dijeron a mí, si solo tuviéramos carne para comer, teníamos la buena vida que tuvimos en Egipto. Entonces Yahweh le dice, está bien, mañana les voy a dar carne y ustedes se la comerán. Y ahí ya aprendimos que comer es por la preparación, el alimento comer es porque ya está listo, ¿cierto? Entonces lo tomábamos en el buen ámbito de estar listos para ser madurado, pero acá lo que le está diciendo es, ustedes están listos para el juicio. Ustedes están listos porque dice para comer las carnes. Y comer es la preparación. El comer es porque ya está listo el alimento, ¿no? Lo tomamos en el buen hábito o en el buen ámbito, que es un alimento para el llamado, sí, estar listos para ser madurados, procesados y poseer la tierra. Pero acá no pasó eso. Acá le dijo, listo, prepárense porque ustedes ya están listos para recibir juicio. Y eso es lo que le dice en este versículo. Dice, no la comerán solamente un día, o 2 días, o 5 días, o 20 días, sino por un mes completo. Entonces, ¿qué significa esto? Le dice, hasta que el tiempo sea completado, hasta que aborrezcan toda la inmundicia, les daré a conocer el verdadero sabor del pecado de la tierra. Entonces, y ahí es muy tremendo porque uno entra a ver que una persona, Dios le da oportunidades de misericordia de arrepentirse. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando Pablo le decía a los romanos que muchos se complacieron en su maldad y en su injusticia y en su pecado y en su condición, que él mismo los entrega a todas esas cosas. Y es porque de una u otra forma la persona se deleita en la maldad. Y cuando Dios ve que una alma, una persona se deleita en esa maldad, la entra en juicio hasta que se aborrezca, pero ya viene un juicio para muerte. Y eso lo vamos a ver en Romanos 1. Yo quiero que me acompañen allí, todo lo leamos, Romanos 1, desde el 21. Porque ellos deseaban, ¿qué? Deseaban toda la inmundicia de Egipto. Y Yahweh les dice, yo mismo les voy a dar su juicio. No la van a comer un día, 2 días, ni 10 días, sino hasta que el tiempo sea completado de que sus almas entiendan y aborrezcan la inmundicia que ustedes estaban deseando. Yo les daré a conocer el verdadero juicio del pecado. Como dice la escritura, dice, la paga del pecado es muerte. Una persona que se complace en los delitos, en los pecados, en la maldad, viene un juicio tarde que temprano por el Padre, a tiempo, no tarde que temprano, a tiempo viene un juicio del Eterno, hasta que esa alma entienda y se dé cuenta qué es el juicio del pecado. Entonces dice Romanos 8, desde el 21, ¿quién me ayuda a leer? ¿Henry? Romanos 1, capítulo 1, versículo pasut 21. Dice, pues habiendo conocido a Yahweh, no les glorificaron como a Dios Yahweh, ni le dijeron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ahí volvemos al punto, dice, se envanecieron en su pensamiento. ¿Cómo estaba el pueblo? Cautivo mentalmente, dice, y su corazón y su alma siguió en la oscuridad. Dice, en el versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal o como pájaros, animales o reptiles.
por lo cual Yahweh los entregó, o sea, Yahweh mismo los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones. Y es lo que, en la condición en la que está el pueblo, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con nosotros. Ha cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador. Alabado sea el Padre para siempre. Por eso Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contras a su naturaleza. Y asimismo, los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que no han considerado a Yahweh digno de conocer. ¿Cómo el pueblo consideró a Yahweh? No lo consideró digno de conocer, pues Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables para que hagan las cosas impropias. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia, vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh. Son insolentes, arrogantes, jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres. Son estúpidos, desleales, despiadados, implacables. Conocen muy bien el decreto justo de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hagan lo mismo. Entonces, el mismo Eterno trajo el juicio para este pueblo, porque el pueblo se complació. Dice que ellos mismos se complacieron y se entregaron a la vileza de la lujuria de sus almas. O sea, ellos mismos dice que ignoraron, rechazaron, menospreciaron la gloria de Yahweh. Lo dice en el versículo 23. Menospreciaron la gloria de Yahweh por semejanzas, por deseos, por avaricia de sus almas, por la adoración, por la lujuria de sus almas, por ese deseo que no fue saciado, y por eso fue entregado a juicio. Por eso la paga del pecado es muerte. Dice, pero Moshe dijo, aquí estoy con 6,000 hombres a pie. A pesar de eso tú dices, yo les daré carne para comer por un mes entero. Si manadas y rebaños completos fueran sacrificados para ellos, ¿sería esto suficiente? Por eso es que en el versículo anterior el Padre le dice, me voy a ascender. Usted en su razonamiento y su lógica no va a alcanzar de pronto a comprender lo que va a acontecer. Por eso le dice, en el versículo 23 le dice, vas a ver lo que yo he dicho que va a suceder. Dice, en el 22, si manadas y rebaños completos fueran sacrificados para ellos, ¿sería esto suficiente? Si todos los peces del mar fueran juntados para ellos, ¿aún esto sería suficiente? Yahweh respondió a Moisés, se ha encogido la mano de Yahweh, ahora verás, Moisés, si lo que yo dije sucederá o no. Por eso es que en el versículo anterior, 2 versículos anteriores, Yahweh le dice, voy a ascender, o sea, te voy a hablar en tu razonamiento, en tu lógica, te voy a hacer ir a la profundidad, te voy a meter a la profundidad. Eso era lo que le está diciendo, ascender y hablar contigo. Te voy a meter a la profundidad de mis asuntos, de cómo yo opero, de cómo es mi justicia también, porque lo que Yahweh iba a hacer aquí era justicia por causa del comportamiento del pueblo. Le dice, te voy a meter en la profundidad de mi justicia, de cómo yo opero, para que rompas ese pensamiento limitado y razonal. Porque ya estaba pensando en desistir. Claro, él ya estaba, Moisés de una u otra manera decía, ¿y cómo va a acontecer todo eso? Entonces por eso el Padre le dice, tranquilo, te voy a romper ese pensamiento limitado razonal. Por eso le dice, ahora vas a ver si sucede o no. Y es muy tremendo porque hay muchas cosas que a veces en la humanidad pues nos limitamos. O por ejemplo, decimos servirle a Dios, pero cuando una persona se aparta del caminar y viene un juicio tan duro y tan severo, uno dice, pero ¿acaso Dios opera así? Viene un juicio de muerte para una persona, un ejemplo, que se aparta del caminar de la verdad,
y enseguida el que es limitado, racional y humano, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ve a esa persona murió o Dios es tan cruel o Dios por qué? No. El que entiende los asuntos del Padre entiende que hay una deuda pendiente con Dios y que una persona que se aparta es reo de muerte. Una persona que se aparta del caminar es reo de muerte. Una persona que peca conociendo a Dios es reo de muerte. O sea, que puede estar en cualquier momento expuesto a un juicio de muerte. Y uno dice, es que a usted no le duele, porque a veces pueden ser los propios personas que amamos. Moisés amaba a su pueblo. Imagínense él, cuántas cosas no alcanzó o hizo por amor a ese pueblo porque salieron de ese sistema y fueran libres. ¿Será que a Moisés no le iba a doler la muerte de tantas personas? Obviamente, claro que sí, porque Moisés también sentía y por eso dice, yo los he protegido, yo les he mostrado el camino, yo he hecho lo que tú me has dicho que haga, pero no puedo ir más allá porque sus almas no te quieren conocer. Y muchas veces también en nuestra posición pasa, a veces uno ama a los de uno, a su familia, uno ama a sus hijos, uno ama a su esposo, uno ama a su esposa, pero a veces hay almas que no van a querer ir más allá. Y hay un dolor, claro, para uno le duele, pero uno también sabe que ellos si se apartan pueden ser reos para muerte. Y ahí es donde uno dice, como me dice, bueno, ay Padre, ayúdanos, ¿sí? Porque esto es, y aun cuando estudiaba eso yo decía, qué responsabilidad la que tú nos das aún enseñar tu mensaje, porque nosotros mismos podemos estar en esa posición. Y Dios lo prueba a uno en todo, aún cada palabra que sale de nuestra boca, Dios está probando. Y uno solo le dice, Dios, ayúdanos y darnos la fuerza para entender tus asuntos y seguir continuando el camino y mirar el futuro. No quedarnos de pronto en el momento, no quedarnos en aquel que quiere, en aquel que no quedarnos en el que tal vez viene un juicio para su vida y uno quisiera quedarse protegiéndolo ahí, pero ahí es donde Dios le dice a uno, hazte a un lado porque tú ya le mostraste el camino. Y uno se pone, claro, Moisés, ¿cómo no iba a amar su pueblo si él prácticamente secularmente se la jugó toda por ese pueblo? ¿Será que él no le dolía a los que iban a morir y el juicio que iba a venir? Claro que sí. Pero es cuando Dios nos dice, hay cosas más profundas, a veces que no necesitan ser razonadas como Dios opera, la justicia de Dios va, o sea, tan profundo que a veces no alcanza el límite de una mente humana o natural o racional. Y Dios lo que quiere en medio de este tiempo de cada uno es enseñarnos a ver más allá y ver el futuro. No quedarnos con los que quieran, con los que no quieran, con los que de pronto se les ha mostrado el camino y aún así en sus almas siguen deseando hacer lo malo, sino hay que pues avanzar. Y no es fácil y lo que se dice tal vez suene un poco sencillo, pero al momento de vivirlo no es ni fácil ni sencillo, pero si está el Espíritu Santo, Él nos da la fuerza para sostenernos en nuestro caminar hasta el final. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí ya por tiempo y ya si el Padre nos da la misericordia continuaremos la oportunidad en otro enseñanza, ya daremos como el final de este capítulo, porque aún nos faltan versículos por seguir aprendiendo. Entonces, Shabbat Shalom, damos muchas gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Si este mensaje primero pues reargulle el alma en cada uno, páselo a otros. El Padre es bueno, el Padre es hermoso, maravilloso y cada enseñanza y cada instrucción nos lleva es para hacer una protección a nuestra alma y seguir enderezando y seguir cuidando, pero seguir asegurando el final de cada uno. Cada enseñanza es un seguro para el final de nuestros días. Si la practicamos, si la entendemos, si la vivimos, es el seguro para
la promesa que heredaremos un día futuro en la vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, esa es la misericordia que en el futuro cada uno veremos. Entonces, Shabbat Shalom, bendiciones. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto.